Bueno, les envié algunos ejemplos de vistas, de cómo crear vistas. Las vistas, pues, son tablas que se derivan de otras tablas, o sea, de las que ya tenemos almacenadas. Y aquí podemos hacer, bueno, cualquier consulta, y podemos crear esa vista. Por lo general, las vistas se crean de consultas frecuentes para, bueno, para más facilidad, para fácil acceso. Como les mencionaba, pues primero, bueno, nos aseguramos que recuperamos la información que se desea y luego, pues procedemos a crear la vista. Bueno, la estructura es el, eh, el select y de allí, no, espérame aquí. Bueno, la consulta empieza con el select. De ahí definimos qué es lo que deseamos recuperar. Recuperar esa información. Y después, bueno, si hay que agrupar, agrupamos, si hay que ordenar también, si hay que utilizar el join para obtener una información específica, también lo hacemos. Si necesitamos algunas que funciones también, ahí lo definimos. Como les decía, una vez que nosotros nos aseguramos que recuperamos la información deseada, entonces procedemos a crear la vista, que se utiliza el comando create. Create el nombre de la vista, luego la palabra clave as y luego pues se continúa la consulta que vamos a agregar ahí. Igual en la pista nosotros podemos realizar cualquier consulta. El- Podemos definir condiciones, por ejemplo, vaya de donde la nota de los estudiantes sea mayor a 80, por ejemplo, nosotros podemos poner esa condición. Igual sobre la vista hacemos cualquier select sobre ella. Lo que no podemos hacer en la vista es insertar datos porque se crean de tablas que ya tenemos almacenadas. Por eso les mencionaba al inicio que se llaman tablas derivadas. Y la eliminamos igual que una tabla con el comando drop, nada más que va el drop view y el nombre de la lista. Y aquí tenemos una vista, como les dije, primero realizamos esto. Aquí está recuperando pues el nombre del estudiante, el nombre de la asignatura y el nombre del profesor. De aquí ya necesitamos tablas. Se necesita tres tablas y aquí la estructura correcta, o sea, a la sentencia que debemos de utilizar el join para recuperar específicamente la información. Y aquí pues igualamos de las tablas. Bueno, estas tablas tienen que estar relacionadas. Como decía, podemos realizar cualquier consulta. Digamos, yo recupero todo. Aquí por el select asterisco estoy recuperando todos los campos y filas que tiene la vista. Pero también se puede recuperar, por ejemplo, si a mí me interesa solo el nombre del profesor, pues yo recupero solamente esa columna. Bueno, esta ya
Si le ejecuto, pues me va a decir que ya existe, va a generar un error. Ahí está, porque las vistas igual deben de tener un nombre único. Lo que puedo hacer es recuperar la información. Ahí tenemos la información que nos muestra la vista. Como les decía, si está Armando Pineda, da bueno, la clase de matemáticas y tiene al estudiante Andrés López. Pero aquí en estas inserciones solamente hacemos uno, dice uno, una asignatura, un estudiante por cada asignatura. Si ya quiero, por ejemplo, solo el nombre, y aquí solo me muestra el nombre. Si quiero toda la información, donde la asignatura, digamos, es matemática, por ejemplo, matemática. Ujú. Me va a mostrar solo, bueno, la primera fila que es donde está matemática. Me muestra el estudiante, bueno, hay dos estudiantes con matemática, entonces hay dos filas. El profesor es Armando Pineda, asignatura matemáticas, y están estudiantes Andrés y David. Y aquí todos los estudiantes me va a mostrar todas aquellas filas donde la asignatura es matemática. Y así podemos seguir realizando consultas como las tablas, las vistas se comportan como cualquier tabla, lo que les mencioné, lo único que no podemos hacer es insertar datos, eliminar un dato específico. Para eliminar la pista, pues utilizamos el comando drop. Con el delete no nos funciona. Sería el drop. Creo que al final les mostraba aquí el drop view, y si quieren escribir, ¿va? Si existen, entonces lo definen, y si no, pues solo el drop view y el nombre de la lista. Y con eso la estaríamos eliminando. Pero ahí tenían otros ejemplos también para insertar datos. Esto, bueno, insertan personas. Hay dos insert para la tabla personas, para la tabla ciudad. Luego aquí tenemos lo que hicimos para que definíamos o listábamos los campos. Bueno, que esta es otra de las formas cuando tenemos el autoincrementable, por ejemplo, tenemos valores nulos, pues podemos omitir esas columnas. Por acá tenemos, bueno, como lo hicimos en clase también, aquí, bueno, solo definimos un insert, escribimos un insert into, listamos los campos, y luego para separar cada registro, cada fila, abrimos y cerramos paréntesis, definimos los valores y luego los vamos separando por todo. Si quisiéramos otras, pues en la coma, y ahí vamos definiendo para hacer una sola ejecución y insertar varios. Como les mencionaba, el insert solo es registro por registro.
Y aquí, bueno, es lo mismo también. Y para actualizar datos, por lo general, digamos, este primer ejemplo, no hay una condición, pero en la realidad, cuando actualizamos, pues debería de ir una condición, porque estaría especificando cuál es el registro que realmente necesita actualizar los datos. Entonces debería de ir una condición. Y aquí en este ejemplo, pues está actualizando la población de la ciudad y se le incrementa 1000. Y este, bueno, no hay condición, estaría actualizando todo y aquí ya específicamente se le está incrementando 1000 pobladores a la ciudad de Danilo, específicamente a la ciudad de Danilo. Entonces, por ejemplo, como les digo, debería de ir un where, una condición, cuando realizamos las modificaciones. Igual para el delete también, si no queremos eliminar todo, pues debe de ir una condición. Ya, aquí estoy eliminando el registro de donde el nombre de la persona es Juan López. Y en esta, pues estoy eliminando la ciudad donde el nombre es David. El resto de los registros queda intacto, no se toca. Ahí podemos después seguir recuperando la información que nos queda. Y aquí tienen la opción de utilizar el truncate. La diferencia es que con el truncate usted elimina todos los registros, pero mantiene la estructura de la tabla. No se eliminan ninguno de los campos ni se modifica ningún tipo de datos. Entonces se mantiene la estructura de la tabla. Y en eliminar datos, pues solamente eliminamos el o los registros que cumplen con la condición. Entonces ahí ustedes deciden si utilizan el delete o utilizan el truncate. Cuando utilizamos el delete, cuando lo eliminamos un registro y si hay un dato autoincrementable, este sigue la secuencia, ¿verdad? O sea, si era 9, pues ya el nuevo no me parece, sigue el 10. Y así no se va, no lleva la secuencia. Y si utilizamos el truncate, pues ahí sí. O sea, se inicializa todo. Empieza de 1, 2, 3, 4, vuelve, sigue la secuencia. Esa es una de las diferencias. Y ahí, bueno, ahí tienen ejemplos de cómo utilizar el comando alter. Como les dije, hay, digamos, restricciones, por ejemplo, que no las podemos agregar al momento que vamos creando la tabla, sino que lo hacemos después. O si nos hemos equivocado, por ejemplo, en algún tipo de dato, en alguna longitud u otra, o deseamos agregar otro campo, pues lo podemos hacer utilizando el comando alter. Ahí tenían ejemplos. Por ejemplo, aquí para agregar una columna, debemos de especificar, bueno, el alter table y luego el nombre de la tabla. Y le decimos que vamos a agregar columna. Column. Bien. Definimos el nombre de la columna, por ejemplo, aquí, bueno, columna extra, y definimos el tipo de datos. Ya al momento de ejecutar, pues usted ya verá, la tabla ya tiene una columna más. Y para eliminar, pues utilizamos el drop column, y ahí estaríamos eliminando esa columna. O sea, perfectamente podemos hacer estos cambios. Para modificar una columna, utilizamos el modify column y definimos el nombre de la columna
el nuevo tipo de datos y las restricciones si las tuviera. Aquí tiene un ejemplo modificando la tabla ubicación evento, la columna ciudad. Aquí se están ampliando el tipo de datos. Aunque bueno, no era en una base de datos en específico, solamente tiene los ejemplos de cómo sería. Entonces nosotros estamos, bueno, con la base de datos de escuela. Entonces aquí podríamos, digamos, si queremos modificar, digamos, la longitud del correo, pues haríamos eso, definiríamos la longitud. Y en este otro caso, pues está modificando la columna salario. Aquí especificamos el tipo de datos y aquí estoy definiendo que el salario debe de ser no nulo, no debe de permitir valores nulos. Y cuando hay un en también podemos modificarlo. Entonces aquí no solamente debemos de listar el valor que deseamos agregar, sino que debe de listarse los que ya tenemos más el nuevo. Por ejemplo, en esta solo estaba asistente, voluntario y expositor y se agregó patrocinador. Pero igual debo de listar, como les mencioné, los valores que ya teníamos en la lista. Esto es cuando es nulo. Es cuando es en un, perdón, el tipo de datos. Siempre así es con el de modificar. Si quieren cambiarle un nombre a una columna, pues está el chat. Definimos el nombre de la tabla sobre la cual vamos a realizar ese cambio. Luego definimos la columna que vamos a modificar el cambio y primero va el nombre que tiene, o sea, el nombre antiguo o el nombre actual. Luego va el nuevo nombre que le vamos a dar, seguido del tipo de datos que estamos definiendo y restricciones si las tuviera. Ahí tiene un ejemplo de cómo cambiar la columna, por ejemplo, en esta dirección. La columna dirección ahora no se va a llamar dirección, sino que dirección completa. Y tienen el tipo de datos y la longitud que va a almacenar. Y en empleado, pues el correo, ya no se va a llamar correo, sino que email. Y bueno, el tipo de datos que sería de varchar 150. Por ello, no siempre utilizamos eso, pero ahí tenemos las opciones. Y para eliminar la columna, pues utilizamos el drop column. Y definimos después del drop column, pues definimos la columna, listamos la columna que vamos a eliminar. Para agregar restricciones, por ejemplo, tenemos para agregar una clave primaria. Ahí, bueno, la vez pasada que estábamos estudiando las tablas, yo no había definido una clave primaria. Entonces, no se necesita eliminar esa tabla para definir la clave primaria, sino que podemos utilizar el comando alt y agregar esa restricción. Entonces sería el alter table, el nombre de la tabla, luego add primary key y definimos cuál va a ser el campo clave primario. Igual, bueno, ahí está otro ejemplo de definiendo la clave primaria en la tabla ubicación evento. A veces esta es de las que se puede utilizar un poco más, definir la clave foránea. Como les mencionaba, a veces tenemos tablas que hacen referencia a otra tabla y que todavía no existe, no tiene valores, entonces no podemos realizar esas inserciones.
Entonces, esto lo hacemos una vez que ya, que ya esté con datos la tabla. Entonces, podemos alterar esa estructura de esa tabla y agregar la clave foránea. Agregamos el alter table, el nombre de la tabla, agregamos la restricción conste, el nombre, si le vamos a dar, porque podemos darle un nombre vamos a la clave foránea y luego decimos, ¿verdad? Lo que hemos hecho siempre, el foreign key, la columna que es clave foránea, a quién hace referencia y a qué columna. Ahí. Igual como se ha hecho. Y aquí, bueno, si nosotros no le damos un nombre, pues automáticamente toma un nombre por defecto. Creo que por ahí ustedes pueden ver en las tablas que hay los índices. Vamos a ver aquí. Y tenemos la clave foránea. Nosotros no le dimos un nombre, pero automáticamente le va asignando el nombre de la tabla y luego el uno 2 y ahí le va dando. Pero como les dije, podemos darle un nombre. Y para eliminar, pues con el drop, porque es una estructura la que vamos a eliminar, entonces sería el drop, luego el foreign key y el nombre de la clave foránea que le hayamos dado. Para renombrar la tabla, darle un nuevo valor, digamos que ya no se llame asignatura, sino que curso o materia, pues aquí utilizamos el rename, el table, el nombre actual que tiene la tabla, que sería asignatura, la palabra clave tú, y luego el nuevo nombre que le vamos a dar, como por ejemplo, curso. Pues ahí ese sería el orden para darle un nuevo nombre o cambiarle el nombre a una tabla. Bueno, no lo hemos usado, bueno, el de único sí. El índice único sí lo hemos creado, lo que no usamos es un índice normal, ¿va? Es el que no hemos utilizado. Pero también podemos crear, si se nos ha olvidado, y un campo debe de ser único, pues también definimos ese índice. Con el create unique index, si le damos el nombre, el on, y luego que esta sería la tabla, ¿va? El comentario evento sería la tabla, y luego definimos el o los campos que deben de tener valor único. Ahí. Y ahí tienen, bueno, otro ejemplo para, para alterar la estructura de la tabla, que es agregando la restricción. Vean que el valor único es una restricción. De ahí tienen las dos formas de definir un valor único una vez que hayan creado las tablas. Y ahí tienen ejemplo de cómo agregar una o más columnas. Vemos aquí, se está agregando cuadras y avenidas a la tabla ubicación evento. Y también podemos, bueno, agregar una columna con un valor por defecto, con el default. Para eliminar ese valor por defecto, si ya no quiero que sea el valor por defecto sin comentario, o sea que no tenga ninguno, entonces utilizamos el drop default. Y aquí, bueno, listamos, definimos la tabla, especificamos la tabla, el campo que tiene ese valor por defecto y luego decimos el drop default. Y ahí después nos muestra, nos queda la tabla sin ese valor por defecto en esa columna. Y con el show index miramos y el from, el nombre de la tabla,
miramos cuáles son los índices que tiene esa tabla. Por ejemplo, comentarios. Podemos ver aquí cuáles son los índices que hay en asignatura. Los índices ahí les va a mostrar las claves primarias, claves foráneas, valores únicos. Si tuvieran uno que solo fuera index, también ahí los mostraría. Todo lo que es índice nos va a mostrar con el show index from y el nombre de la tabla. Solo esto ahí lo tienen, ahí tienen, les queda el ejemplo, ahí lo tienen el ejemplo por si alguna vez ustedes necesitan hacer alguna de estas modificaciones. En uno de los ejemplos que está volviendo a la vista, ahí tienen un ejemplo, aquí con condiciones. Estos otros pues ya lo hemos ido utilizando, ya hemos ido hablando en clases anteriores. Los procedimientos almacenados, bueno, ahí tienen el mapa conceptual del lenguaje transaccional en SQL. Por aquí tenemos los procedimientos almacenados que el lenguaje transaccional en SQL se maneja a través de funciones, procedimientos almacenados, trigger o disparadores. ¿De qué hacen los procedimientos almacenados? Puede crearse sin parámetros y también se puede crear con parámetros. Con parámetros pueden ser entrada, int, salida, out, y comportarse del mismo in, out, entrada y salida al mismo tiempo, el mismo parámetro. Y las funciones siempre van a retornar valor. Siempre va a llevar el retorno. Y bueno, se compone por sentencias SQL, ya sea de lenguaje de manipulación de datos o lenguaje de definición de datos. Cualquiera de esas lenguajes podemos utilizar al momento de crear funciones. Y en los disparadores, en los triggers, esto nos permiten validar, nos permiten auditar. Y se ejecutan automáticamente, por eso son disparadores, se les conoce como disparadores, porque al realizar una acción, automáticamente se disparan y realizan una acción. Podemos validar transacciones como insert, update, delete, pues podemos hacerlo y también podemos auditar actividades sobre datos. Entonces, sobre eso nosotros podemos hacer los disparadores. Entonces, en estas tres cosas, bueno, son las que vamos a ver. Entonces, ¿qué es un procedimiento almacenado? Pues es un conjunto de comandos SQL que pueden almacenarse en el servidor. Y una vez que se hace, los clientes no necesitan realizar los comandos para ejecutar y referirse a cierta información, sino que lo hacemos utilizando el procedimiento almacenado. Otro de los conceptos es que son subprogramas que ejecutan una acción específica y estas, a diferencia de las funciones, los procedimientos almacenados nunca van a retornar valor, no lo van a hacer. Y aquí pues debe de llevar un nombre, la lista de parámetros, en caso de que lo lleve, y luego va el cuerpo del procedimiento. En los parámetros nosotros debemos de especificar si es de entrada, salida o de entrada, salida. Se debe de especificar. Ya les mencionaba el int, pues nos indica que el parámetro será de entrada, el out, el parámetro será de salida. Inout, pues es de entrada y salida al mismo tiempo. Utilizamos otra palabrita begin
que es el limitador del procedimiento, como me dice, aquí inicia y debe de finalizar con el E. Aquí indicamos que finaliza el procedimiento almacenado. El delimiter, pues restablecemos. Recuerden que nosotros para separar consultas utilizamos el punto y coma. Entonces, para, para volver o restablecer el punto y coma, debemos de utilizar esta palabra, el delimiter. Y para hacer un llamado al procedimiento almacenado, una vez creado, utilizamos el call. El call y el nombre del procedimiento almacenado. Y aquí tenemos, bueno, la estructura básica, o sea, la sintaxis para crear un procedimiento almacenado. Y esto va a ser dependiendo del sistema gestor que estemos utilizando. En este caso, para trabajar con el sistema gestor MySQL, pues esta es la sintaxis, que es el delimiter. Iniciamos con el delimiter. Aquí podemos utilizar el signo dólar o pleca. Entonces, con esto estamos delimitando el área de trabajo. O sea, de delimiter aquí y luego a este final, pues en este bloque, yo defino, creo el procedimiento almacenado. Ya dentro del área de trabajo, pues utilizamos el comando create procedure, el nombre que le vamos a dar al procedimiento, los parámetros si los tuviera. Luego va el Beijing, que es el limitador del procedimiento, y luego van las sentencias, que pueden ser cualquiera de las consultas SQL, del insert, update, todo eso lo podemos utilizar en procedimiento almacenado. Y lleva un fin. El end, aquí finaliza lo que es el procedimiento almacenado. Bueno, aquí está un ejemplo de una función de un procedimiento almacenado que recupera los registros de la tabla consultoria. Y aquí se llama lista de consultorios, es el nombre, no tiene parámetros. Miran, el paréntesis está vacío. Luego está el Beijing, luego va la consulta, que es recuperar los registros de la tabla consultoria, finaliza, y al momento de hacer el llamado, pues queremos ver cuál es el resultado, utilizamos el call y el nombre del procedimiento almacenado, que sería lista de consultores. Pero por aquí está, aquí no había, al momento de ejecutarlo, con lista de consultores, y aquí, bueno, nos está mostrando el número y el nombre, ahí, que no hay nada ahí. Y con los parámetros, pues el parámetro aquí va dentro del paréntesis. Aquí tiene el de un parámetro que es de tipo Java. Especificamos el tipo de datos que es el parámetro. Entonces aquí va a recuperar todos los pacientes donde el sexo es, en este caso, al momento de hacer el llamado, yo defino si es S o es M. Yo paso el valor. De este valor es recibido por este parámetro. Y luego evalúa aquí, compara el sexo del paciente que sea igual al valor que ha sido recibido. Y por acá tenemos un procedimiento que para insertar el nombre y apellido. Y aquí tenemos nombre y apellido de usuario. Este procedimiento almacenado tiene dos parámetros de entrada, que es el nombre. Debemos de especificar digamos, el tipo de dato y la longitud que va a permitir.
Y tiene el otro el otro parámetro de entrada, que es el apellido, o sea, por eso está el datos de entrada. Y luego aquí tenemos el Beijing, lo que hacemos, Beijing, Serinto, el nombre de la tabla, el nombre de los campos. Y para los values, pues el nombre que le hemos dado al parámetro, ese es el que le pasamos. Porque al momento de hacer el llamado, yo defino los valores que van a ser recibidos por cada uno de los parámetros, en este caso por nombre y apellido. O sea, Alejandro es recibido por nombre y Ferguson es recibido por apellido, porque debemos de dar el, en el orden. Bueno, ahí hay otro para actualizar. Igual utilizamos la consulta del update, la sentencia update, y aquí utilizamos la sentencia delete, que aquí tiene un parámetro de entrada, donde le pasamos cuál es el ID en la condición, ¿verdad? ¿Cuál sería el ID que estaríamos eh, borrando? El ID del usuario. Y por ahí tienen ejemplos con parámetros de IN, que ya lo hemos visto, el parámetro de salida. Igual también, ¿verdad? Le damos el nombre y especificamos el tipo de datos. Y aquí sí ya para, aquí utilizamos el arroba para ver cuando realizamos el llamado y cuando realizamos la consulta para ver el resultado. Utilizamos el arroba. Y aquí tienen un ejemplo de un parámetro que es tanto de entrada como de salida. Podemos modificarlos también, podemos eliminarlos y, y definimos si existen, si queremos asegurarlos. Ahí está. Vamos a hacer, bueno, un ejemplo utilizando la base de datos de escuela, que es la que estamos trabajando en este periodo. Estoy trabajando con la base de datos de escuela. Sí. Vamos a crear un almacenamiento. Procedimiento almacenable. Bueno, si no tienen seleccionada la base de datos escuela, la selecciono. Yo ya la tengo seleccionada. Vamos a hacer un procedimiento almacenado que nos liste todas las asignaturas que imparte un profesor. Esta va a ser sin parámetros, lo vamos a hacer sin parámetros. Se lista todas las asignaturas que da un profesor. Entonces, listaríamos también el nombre del profesor. Entonces, empezamos con delimiter.
Pues dije, pueden usar el signo de dólar o pueden utilizar también la doble pleca. Luego iría el trade, luego va el seguro y el nombre, que sería, digamos, lista, lista asignatura profesora, lo pueden abreviar ahí. Luego abrimos y cerramos paréntesis. Este no tiene parámetros, como le dije, entonces los paréntesis se van vacíos. Este sería prácticamente el encabezado del almacenamiento, el procedimiento almacenado. Luego definimos, bueno, Beijing, y luego va la consulta que nos va a recuperar estos asignaturas y el nombre del profesor. Entonces aquí iría el select. A ver cómo lo tengo aquí. El nombre de la asignatura y el nombre del profesor. Ahí va el from, como le dije, consulta normal, que sería la primera tabla, asignatura. Aquí estamos de dos tablas, necesitamos información, entonces utilizamos el join o lo planteamos de otra forma, igualando los campos con que se relacionan. Aquí sería profesor, la segunda tabla. El on, aquí sería, a ver, code profesor igual a, ahí de profesor. Y aquí finalizamos la consulta. Y finalizamos el procedimiento. Y aquí iría, como finalizamos, escribimos ya sea el signo de dólar o en este caso la doble pleca después del fin. Y luego volvemos a restablecer el punto y coma como separador de las consultas. Sería el delimiter, punto y coma. Estamos restableciendo el punto y coma como separador. Los procedimientos almacenados se van a mostrar aquí en esta sección. Ahí se nos van a ir almacenando. También, ¿verdad? No pueden haber dos procedimientos con el mismo nombre. Igual, bueno, se creó exitosamente. Igual, si usted
quiere estar seguro, pues primero recuperamos la información y ya luego pues creamos el procedimiento almacenado, lo completamos. Y así no lo estamos eliminando. Igual se elimina con el drop. Entonces vamos a actualizar por aquí. Aquí ya tenemos, bueno, el procedimiento almacenado. Luego, bueno, hacemos el llamado. En este caso sería el call y el nombre del procedimiento almacenado. Y aquí tenemos el nombre de la asignatura y el nombre del profesor que le imparte. Bueno, entonces ahí tenemos un ejemplo de procedimiento almacenado. Les voy a enviar pues, otros ejemplos siempre con la base de datos de escuela. No se lo voy a definir ahí, se lo voy a colocar ahí en el campo pues, para que ustedes lo miren, lo realicen, lo puedan. Entonces, cualquier duda que tengan, me la hacen saber y nos estaríamos viendo mañana. ¿Hay dudas? No, Lady. Bueno, entonces, pasen a feliz tarde. Vemos, Lady. Nos vemos, cuídense. Gracias, Liz. Feliz tarde. Gracias. Ivonne.